¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos. Yo soy Eric Chinaski y esto es El Rincón de mis Cronopios. El día de hoy les traigo un video que ya tenía pendiente desde varias semanas atrás. La verdad es que no es falta de entusiasmo, no son falta de ganas de subir videos. Sin embargo, entre lo de mi restaurante y que ahora tengo un nuevo empleo, pues he estado un poquito atareado y no he podido subir videos. Sin embargo, ya les traigo el video que les había prometido. He prometido subirlo a la quinta entrega de la colección Terror y Misterio de Proceso con Grijalvo. Sin embargo, por falta de tiempo ya vamos en la séptima entrega. Pero ¿qué importa? Aquí estoy para ustedes. Tenemos la primera entrega, de la cual ya tengo un video que precisamente grabé en mi restaurante Mesón del Libro y que ya les había presentado los cuentos, las características, y se trata nada más y nada menos de los cuentos completos 1 de Edgar Allan Poe. Sabemos que en esta colección, como se los mencioné en ese video, tenemos 3 entregas de Edgar Allan Poe. Esta fue la primera. Como segunda entrega tuvimos hace algunas semanas la prosa completa de H.P. Lovecraft. De este también ya hay video, les dejo el enlace en la caja de comentarios por si quieren ir a revisarlo. Ahí les menciono los cuentos que trae este libro. Y ya habíamos hablado de la portada de Beatriz Martín Vidal con los gatos de Ultar. H.P. Lovecraft, prosa completa 1. La tercera entrega, un libro que significa mucho para mí, ya que se trata del escritor irlandés Oscar Wilde. Se trata de El retrato de Dorian Gray. Dorian Gray, una historia en la que sabemos un hombre vende su alma al demonio después de que Basil Hallward le hace un retrato, y Dorian Gray no hace más que desear que el que envejezca sea el retrato y él conservar esa juventud, esa jovialidad y esa belleza varonil que lo caracteriza. Pero sin embargo habrá consecuencias, como siempre que uno vende su alma al demonio. Ustedes saben que hay muchas consecuencias. ¿Cómo olvidar aquellos cuentos cortos de Oscar Wilde que leí en la secundaria cuando me adentraba a una literatura un poquito más profunda? El Ruiseñor y la Rosa, El Príncipe Feliz, El Fantasma de Canterville. Una historia que es de las que más he leído, de las que más he disfrutado, y que mi hijo también ha tenido la oportunidad de escucharla y que le ha parecido maravillosa. Una de las historias de fantasmas más bellas, más entretenidas, con toques victorianos geniales. La verdad, debo confesar que a mí sí hay partes que me asustan, sobre todo si uno la lee en la noche, pero también es una novela de un fantasma triste, de un fantasma que ya no asusta. Pero bueno, me estoy desviando un poquito, ya hablaremos un poco de ese cuento más adelante. Entonces, Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. Esta fue la tercera entrega. Debo decirles que no tengo a la mano el cartoncillo de entregas. Yo los acomodé como según recuerdo se fueron lanzando. Y creo que creo que sí es el orden en el que estábamos. La siguiente y cuarta entrega es la de Bram Stoker con Drácula, una novela epistolar en la que Jonathan Harker viaja a Transilvania y es recogido por una extraña carroza que lo llevará a uno de los escenarios más lúgubres y más emblemáticos de la literatura clásica. Me refiero al castillo de Drácula, en la que el pobre de Jonathan Harker tardará en darse cuenta de que no es más que prisionero de una de las fuerzas sobrenaturales más poderosas de todos los tiempos en la literatura clásica. La siguiente entrega, que no les he mencionado su contenido ya que no hay video en el canal, es la quinta. Es H.P. Lovecraft, prosa completa 2. En portada tenemos al gran Tulu. Y ahora sí voy a encargarme de mencionarle los cuentos que contiene. En la parte de relatos tenemos dos apartados, relatos y relatos primerizos. En la parte de relatos tenemos La llamada de Cthulhu, Aire frío, El modelo de Pigman, La llave de plata, La extraña casa alta en la niebla, En busca de la ciudad del sol poniente, La sombra sobre Innsmouth, Los sueños en la casa de la bruja, El ser en el umbral, El morador de las tinieblas, La sombra más allá del tiempo. Y en el apartado de relatos primerizos tenemos La bestia en la cueva, La poesía y los dioses, La calle y El alquimista. Yo sé que están siempre interesados en saber el contenido de los libros, así que se los menciono. Voy a leer un pequeño párrafo que viene acá atrás. Parecía tratarse de algún tipo de monstruo, o un símbolo que lo representaba, o una forma que solo una imaginación enfermiza podía llegar a concebir. No estaría traicionando el espíritu de aquella cosa si digo que mi imaginación, algo excitable, creía percibir en ella, de forma simultánea, las figuras de un pulpo, un dragón y una caricatura de ser humano. Me detuve un poco aquí en la lectura porque veo un error en la escritura, en la parte que dice o una forma que solo una imaginación enfermiza podría llegar a concebir. No separaron llegar y
La preposición a, bueno, siempre se puede ir ahí un error de dedo, pero para alguien obsesivo compulsivo como yo, esto significa que tendré que buscar un volumen que no tenga este error. No es cierto, bueno, solo como dato curioso, no he encontrado otras características así en el libro, pero en libros originales es muy raro que se vaya esto. Pero pues se puede llegar a dar estos casos, ¿no? Y ya ven lo que pasó con el libro de Harry Potter en una de las primeras ediciones, que creo que traía un error en una palabra y que ahora se subasta en muchos miles de dólares. Así es que quizás esta edición en algunos años valga algo de dinero. La sexta entrega tenemos los cuentos completos 2 de Edgar Allan Poe, El gato negro en portada. Un cuento emblemático del autor, un cuento que lo define como uno de los mejores escritores modernos de la literatura de terror. En el índice tenemos la nota sobre la edición, que siempre es enriquecedora, que a mí siempre me encanta que hablen del contexto histórico, político, social de los autores y de cómo se fueron gestando sus historias. Al igual de por qué fueron elegidos estos cuentos, siempre en las notas de edición, sobre todo de las antologías, te hablan mucho de por qué eligieron estos cuentos, qué representan del autor y por qué están englobados en un mismo libro. Yo soy un fanático de saber, por ejemplo, hablando de música, por qué en algún CD se escogieron tales canciones y por qué esas canciones van juntas en ese CD, y las escucho una y otra vez, escucho el CD una y otra vez y las voy armando las piezas del por qué el autor o por qué los editores decidieron incluir esas canciones ahí, al igual los libros. Entonces las notas sobre la edición siempre son ricas de leer. Tenemos un cuento fantástico, por demás decirlo, Los crímenes de la Rue Morgue, un descenso dentro del Maelstrom, La isla del Hada, Coloquio entre monos y una, Nunca apuestes la cabeza al diablo, La Eleonora, La semana de los 3 domingos, un cuento fantástico que deben de leer para aquellos que les encanta la navegación y estas cuestiones de la relatividad del tiempo y todo eso son fascinantes, y este cuento está muy muy padre. El retrato ovalado, un clásico de Poe, La máscara de la muerte roja igualmente, El pozo y el péndulo, qué decir de ese cuento. Mm, El misterio de Mary Roger, El corazón revelador, El escarabajo de oro. Esto del corazón revelador, creo que es El corazón delator. Se trata del mismo cuento. Lo voy a revisar enseguida. El gato negro, el alce, el arte de timar considerado como una de las ciencias exactas, los anteojos, un cuento fantástico, los anteojos, el cajón oblongo, que en otras ediciones se menciona como la caja oblonga, un cuento también muy, muy terrorífico, realmente muy creepy, muy bizarro. Es un cuento muy, muy padre. Una historia en las montañas Ragged, el enterramiento prematuro, también varios testimonios de gente que ha sido enterrada viva, quien no ha tenido pesadillas con eso más de una vez en la vida, y la carta robada. Muy bien, vamos a ver el corazón revelador, que seguramente es el corazón delator. Sabemos que en las traducciones al español pues siempre se cambian algunas cosas. 235, pero nosotros yo creo que lo hemos conocido más como el corazón delator. Y sí, sí, nada más y menos. Nada, nada. Algo muy interesante, al igual que la primera entrega de los cuentos completos de Poe, tenemos notas antes del cuento. Sí, aquí tenemos el corazón revelador o el corazón delator, como lo voy a llamar. Y aquí de este lado tenemos la nota sobre el contexto histórico, la nota de cómo se gestó este cuento, un poquito de historia. No sé si han leído, ya les había mencionado en el primer video, uno de los ensayos de Edgar Allan Poe, Filosofía sobre la composición, en la que nos cuenta cómo se gestó su poema El Cuervo. Es digno de leerse, es maravilloso y hasta un poquito gracioso de cómo él fue descartando animales hasta que llegó a la idea de incluir el cuervo en su poema.
Por ahí tenía en la lista algún loro parlanchín, pero que después decidió que no iba con el tono del poema. Les leeré el primer párrafo. El corazón revelador es sin lugar a dudas un logro mayor de la literatura. Pertenece a la serie que Poe dedicó a las supersticiones populares. Aquí ya tenemos un dato, una clasificación que hacen de Poe de sus supersticiones populares. En este caso, la creencia en la que se basa el autor es la del mal de ojo. Vean, tenemos un contexto histórico. ¿Qué se creía en esos tiempos cuando Poe gestó este cuento? Frecuente en muchas culturas, por lo que resulta difícil concretar la fuente de la que se escribió, es decir, no tienen los datos exactos, pero hay investigaciones que se basan en que es de acuerdo a esta creencia que se tenía. Es probable que oyera hablar por vez primera de este extraño fenómeno durante su estancia en Fort Moultrie de Charleston Harbor, Carolina del Norte, y así sigue dos, tres párrafos más. De verdad, ¿esto no les parece genial que antes de cada cuento, acá tenemos por ejemplo, nunca apuestes la cabeza al diablo no todos traen nota antes del cuento, pero sí la mayoría, y es lo que me ha estado gustando de esta colección. Vamos a la séptima entrega y a la última, ya para concluir el video. Tenemos a H.P. Lovecraft, una vez más, Edward Philip Lovecraft, con la prosa completa 3. Una de las portadas que más me han gustado hasta el momento. Al oeste de Arkham, las colinas se levantan inaccesibles y hay valles profundos con bosques en los cuales nunca se ha escuchado el sonido que provoca el golpe del hacha. Vamos al índice para ver que está dividido en dos partes: los relatos y el ensayo. La parte del ensayo quedé fascinado porque me encanta esta parte de los escritores en las que hablan de la literatura, de los autores que había en su época. Incluso vamos a encontrar aquí que aborda a un autor de esta misma colección. Vamos allá. Relatos. Tenemos El color que cayó del cielo, el caso de Charles Dexter Ward, El horror de Dunwich, El que susurraba en la oscuridad y En las montañas de la locura. En la parte o en el apartado de ensayo tenemos como primer título El horror sobrenatural en la literatura, y de ahí va desglosándonos en subtemas. Tenemos la introducción, tenemos los orígenes del cuento de horror, la temprana novela gótica, la renovación de la novela gótica, la literatura macabra en el continente europeo, Edgar Allan Poe, la tradición sobrenatural en América, la tradición sobrenatural en las Islas Británicas y los maestros modernos. Apartado 7. Edgar Allan Poe. Philip Lovecraft aborda en su ensayo a Edgar Allan Poe y nos habla de este autor. Además, en el apartado 10 tenemos a los maestros modernos. Yo creo que en lo que va de la colección, este es uno de los volúmenes que mayor valor tienen para mí, ya que yo disfruto bastante de conocer la vida de los autores, su contexto histórico, y que además ellos hablen de la literatura de esos tiempos, o la literatura que viene, o la literatura que ya pasó. ¿Qué es lo que están escribiendo tus colegas contemporáneos, por así decirlo? Tengo un par de libros en mi apartado de literatura latinoamericana que ya se los enseñaré. Ahorita al final les voy a mencionar algunos videos que les voy a subir, y hay uno especialmente del que estoy muy emocionado. Enseguida se los menciono. Tengo un libro de Borges que es también un ensayo y que habla de varios autores. Tengo un libro de este autor sudafricano ganador del premio Nobel, que no sé mencionar bien su apellido, pero es Coetzee. Coetzee, este autor que vive en Ciudad del Cabo y que ha sido ganador del premio Nobel. Tengo este librito que les digo, en el que habla de varios autores, y creo que ahí en ese libro de ensayos habla de Jorge Luis Borges, por ejemplo. Entonces, ese tipo de libros tienen bastante valor para mí, ya que soy también un fanático de los documentales de escritores.
Hay por ahí en YouTube un documental de la vida de los primeros años de Julio Cortázar, que está dividido en 4 partes. Les voy a dejar el enlace en la caja de comentarios por si quieren echar un vistazo. Tengo además, hay además en YouTube también de Adolfo Bioy Casares, de Jorge Luis Borges. Son una serie de documentales que están hechos de una manera formidable y que valen bastante la pena y que para mí tienen un valor extraordinario. Bien, entonces pues tenemos aquí nuestro bonche de libros, 7 entregas, estamos a 3 entregas de concluir los 10 que contiene esta colección, ya en marzo termina y bueno, pues quiero hacerles una recomendación. Si ustedes no han acudido con su voceador a adquirirlos quincenalmente, es muy probable que ya no los encuentren. Sin embargo, hay una página oficial de Proceso en el que te ofrecen adquirir los libros en su oficina o de manera virtual, los libros que no hayas podido conseguir. Así es que si les ha gustado esta colección que les he mostrado, trataré de dejarles aquí el enlace también de Facebook. Voy a ver la manera de hacerlo para que vayan a esa página oficial de Proceso y no se pierdan esta colección, que la verdad es que no había visto esta promoción en años anteriores aquí en México y ahora sí le han estado dando bastante promoción y eso me da mucho gusto porque, por ejemplo, en la colección de Stephen King no había mucha información, era muy difícil, te metías a Google y lo que encontrabas era la colección de Argentina o una colección que se había lanzado aquí en México años atrás. Y este año, por lo que vi en el canal de Malik para qué leer, habían estado pidiéndoles a Proceso que trajeran esta colección a México, ya que esta colección, aunque más amplia, de muchos más libros, se había lanzado en Argentina años atrás. Finalmente Proceso pues la trajo a México y estamos bastante agradecidos. Gracias, tío Proceso. Amigos, tengo 3 videos pendientes más. Voy a hacer una reseña de Misery de Stephen King, que dicho sea de paso, es una de las mejores novelas que he leído del autor hasta este momento. Como tercer video, tengo a un tour por mi librero que quiero hacer. Quiero hacer un tour por mi librero. Trataré de hacer un video, pues, si no es en una parte, porque quizás se extienda bastante, lo haré en 2 partes. Y como cuarto video, tengo una gran sorpresa. Empecé a leer un libro con mi hijo que se llama La Granja Growsham y quedamos maravillados cuando en los primeros 3 capítulos nos dimos cuenta de la similitud que tiene con Harry Potter. Y bueno, nos caímos para atrás, pues fue escrito 9 años antes que Harry Potter. Así es que cuando termine de leer esta novela, sin duda les voy a subir este video haciendo una comparación con la novela Harry Potter. Y me han estado pidiendo reseñas, como les he dicho. No he tenido mucho tiempo de subirlas, sin embargo tengo estos 3 videos pendientes. Este es el cuarto video que tenía para ustedes en lista y pues bueno, ya me siento bien por haberlo cumplido. Mi propósito de 2020 es subirles contenido cada semana. Y bueno, ya me despido de ustedes. Yo soy Eric Chinaski. Esto fue El Rincón de mis Cronopios. Denle like si les gustó, compartan y suscríbanse a mi canal. Les dejo mis redes sociales y las de mi restaurante en la caja de comentarios. Hasta la próxima.